Bueno, el aula virtual es un ambiente educativo virtual y es un sistema de gestión de recursos, ¿vale? Se utiliza mucho en la educación online, ¿vale? Pero también es bastante útil para la educación presencial, ¿no? Y sobre todo, bueno, también es bastante útil en los cursos semipresenciales. Te permite llevar el curso con los alumnos de una manera que probablemente con las clases magistrales o con las clases normales pues te harían falta tener recursos directamente en el aula para poder trabajar con ellos. Con las nuevas versiones ya de hace tiempo del aula virtual podemos en la subida avanzada de archivos de las tareas permitir que el alumnado nos ponga notas que nos pueda indicar de alguna manera qué pautas tenemos que seguir a la hora de corregir. Evidentemente no estoy hablando de que los alumnos nos den pautas en la corrección, sino que pues a lo mejor es una versión beta del trabajo que nos han enviado, o que prevén que nos van a enviar un trabajo en breve, pero de momento por si no le da tiempo tienen ya subido alguna tarea, o poner alguna característica dentro del propio archivo que están subiendo. Es decir, se puede subir el archivo y se ponen unas anotaciones que tú visualizas antes de abrir el archivo. Esas cosas son útiles. En los foros, que es otro de los recursos también que utilizamos bastantes, está la posibilidad de calificar directamente las entradas que hacen los alumnos en los foros. ¿Por qué digo que esto es bueno? Pues porque realmente lo que nos ocurre con algunos grupos de estudiantes es que si la tarea que se envía, y cuando me refiero a tarea me refiero a recurso, actividad, a ejercicio que se propone, no se califica, no le dan el mismo valor que sí que calificamos la tarea. Entonces, si les decimos, no, abrimos un foro para estar comunicados y ya está, bueno, pues hay alumnos que lo trabajarán y alumnos que no. Pero si decimos además que en el foro que abrimos cada entrada va a poder estar puntuada o calificada de alguna manera, a los alumnos les da también una entrada más para poder estar activos en esas actividades. Pero yo tengo una muy buena experiencia de trabajar con otros compañeros en cursos compartidos, ¿vale? Es un curso en el aula virtual, pero que pertenece a diferentes grupos dentro de la misma asignatura o incluso a diferentes asignaturas que comparten el mismo temario, ¿vale? En concreto hablábamos que hay un curso que tenemos compartidas dos titulaciones diferentes, traducción e interpretación en estudios ingleses, y dentro de este mismo curso hay diferentes grupos, hay grupos de traducción y grupos de estudios ingleses. ¿Esto es una ventaja o un inconveniente? Yo la verdad es que en la mayoría de casos he encontrado ventajas, porque dentro del mismo curso tú puedes hacer grupos de diferentes alumnos y puedes dar visibilidad o no a las diferentes tareas o recursos que tú vayas apuntando en el aula virtual. Es decir, si hay una actividad que tú quieres plantear solamente para la gente, para los alumnos de traducción e interpretación, la haces visible solamente al grupo de estudiantes de traducción e interpretación. Y dentro del grupo de traducción e interpretación a lo mejor hay una tarea, una actividad que tú quieres hacer visible solamente para tu grupo, para el grupo al cual tú das clase. Bueno, pues tú puedes montar recursos que se utilicen solamente, o sea, que sean visibles solamente en el aula virtual, en el Moodle de los alumnos de tu grupo. Que resulta que hay un compañero, bien de traducción e interpretación, bien de estudios ingleses, que le parece buena la idea, o que resulta que en su grupo ha ocurrido como en el tuyo, que necesitas trabajar más o ampliar más sobre ese tema. Bueno, pues se puede hacer visible a esos grupos a los cuales tú quieres que esto pueda ser útil para trabajar, mientras que el resto del grupo puede seguir el programa que tú habías planteado en un principio, ¿vale? Esto puede servir tanto para ampliar temas, o a lo mejor hay un compañero que dice, bueno, pues mira, yo es que resulta que he puesto este ejercicio y me ha surgido la necesidad, o he visto que es bueno el aprovecharlo para poder ver esta otra cosa que veremos más adelante, o que es útil para su carrera. Pues es una buena idea, voy a hacerlo visible en mi grupo, aunque yo no lo trabaje directamente, pero que los alumnos sepan que por esa parte pues pueden hacer más cosas. Y luego puede resultar que eso me sirva para desarrollar más alguna parte del tema, para avanzar más en algún temario, o para estos pequeños retoques que hacemos sobre el temario que vamos viendo, dependiendo del grupo de alumnos que nos toquen, pues hacemos modificaciones para que los alumnos aprendan más sobre diferentes temas.